Hola, les damos la bienvenida al podcast Voces de la Restitución. En esta primera temporada, las protagonistas son las voces y las historias de vida de aquellas mujeres valientes que han vuelto a la tierra. Sus voces nos llevarán a la segunda parte de este especial, dedicado a entender un poco más la labor de la Unidad de Restitución de Tierras. Voces de la Restitución, Mujer Rural, capítulo 8. Segunda parte. En la década de los 90 e inicio del milenio, en diversas regiones de Colombia se presentaron fuertes enfrentamientos entre guerrillas paramilitares y el ejército colombiano. La disputa territorial de estos grupos y el crecimiento del narcotráfico, junto con las relaciones cada vez más cercanas y tensas entre estos, volvieron muchos territorios invivibles. La incertidumbre, zozobra y el miedo obligaron a muchas familias a abandonar sus terrenos, sin miramientos o consideraciones más que la protección a sus vidas. Hace más de 20 años llegaron unos señores a decirle a mi esposo que tenía que irse a reunir con un comandante del ELN. Entonces mi esposo fue al otro día que tenía que entregarles la parcela porque eso no era para profesionales, sino para la gente del pueblo, que si nosotros avisábamos a las autoridades que ellos no respondían por nosotros, que nos daban 15 días para que desocupáramos el predio porque ellos ya tenían destinadas a las personas a quienes les iban a entregar estas tierras. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Calladitos, en menos de 8 días, cogí con mis 3 muchachitos, mi esposo, y nos fuimos de acá. Seguramente la recuerdan, es la voz de Melba Patiño. Ella y su familia tuvieron que emigrar a Venezuela, al estado de Táchira. Fueron obligados a abandonar su tierra y su país. Es que la gente suele imaginar que la única forma de despojo o abandono que existe es cuando me ponen un arma en la cabeza y me dicen que debo irme de mi predio y se apoderan de mi predio. Esta es, por supuesto, una de las modalidades de despojo que se ha dado en el país, pero no es la única. Quien habla es Paula Villa Vélez, abogada de la Universidad de Antioquia. Ha sido defensora de derechos humanos, principalmente del derecho a la tierra y al territorio, por más de una década, y actualmente es la directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras. La Ley 1448 del 2011, con sus decretos 4633 y 4635, marco normativo de la Ley de Restitución de Tierras, consideran como formas de despojo aquellas en las que los grupos armados se apoyaron para desplazar, violentar y acaparar tierras. El abandono forzado, que es aquellas circunstancias en las que una persona, precisamente por los hechos de violencia en los que está, pues debe abandonar su predio y no puede volver a usar, a vivir, a trabajar él mismo. Esto puede ser permanente, pero también puede ser en el marco de una temporalidad, es decir, puede que la persona ya haya retornado a su predio e igual tenga derecho a la restitución porque hay unas medidas complementarias también importantes. También hay unos despojos que se dan en términos materiales, es decir, como el ejemplo que acabo de dar, cuando me dicen que debo salir y luego alguien más se apodera de mi predio, pero también hay despojos que se dieron por vías jurídicas, por vías judiciales, por vías administrativas. Casos aprobados en Urabá son un lamentable ejemplo del despojo de tierras apoyado en vías jurídicas, es decir, instrumentos legales al servicio de grupos delincuenciales. A través de los notarios, los actores armados, paramilitares, pues finalmente consolidaban las ventas forzadas que realizaban a las personas y en la mayoría de casos a bajo costo o incluso sin pagar, pues finalmente se terminaban consolidando a través de notarios. Al igual que en el Caribe, muchas actuaciones a través de la actuación administrativa del Estado en su época del INCODER, un despojo también. Por ejemplo, en aquellos donde se creaban, se expedían resoluciones de adjudicación a personas diferentes como los propietarios, o donde incluso se incurrió en falsedad en documentos y en actuaciones administrativas para entregarle la propiedad a otras personas.
De modo similar, el despojo judicial se valió de otra de las ramas del Estado para consumar sus acciones contra la población civil. Pero incluso llegamos a ver casos a través de vía judicial que finalmente consolidaron el despojo. En esto es muy importante poder dar claridad. En algunos casos las personas vendieron, pero esa venta tiene vicios porque se dio a un bajo costo, porque se dio bajo la presión, porque se dio en el escenario del conflicto armado. Recordemos el resguardo Papayacta, el caso de despojo que narró la Mayora Imelda. Los pueblos indígenas y las comunidades afro fueron violentadas, saqueadas por guerrilla, paramilitares e incluso por fuerzas militares del Estado, en algunos casos aliadas con grupos armados. En medio del conflicto, quedaban atrapadas en su propio territorio. Además del abandono y el despojo, los decretos ley hablan también, por ejemplo, del confinamiento como una forma también de despojo. En esta medida, pues también aquellos que no pudieron movilizarse en su territorio, pues también se entiende como una modalidad a trabajar desde la unidad de restitución de tierras. La norma nos da herramientas en el marco jurídico del Estado colombiano para restituir tierras y territorios, pero realmente nos da la oportunidad de reconstruir vidas, de devolver la esperanza y armonizar la vida. Somos un país diverso. Eso significa que en nuestro territorio hay comunidades rurales, campesinas, pueblos indígenas, comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, en que en su cosmovisión, en su forma justamente de relacionarse con ese territorio en el que se ubican, pues justamente se construye todo un tejido. Y este espacio específicamente es importante porque este fue un espacio de una hacienda esclavista donde nuestros ancestros pues dieron la vida. Para nosotros fue trascendental el poder recuperar este espacio como un proyecto como de dignificación de la historia nuestra, de nuestros ancestros. Ese tejido es como un cordón umbilical que justamente determina unas relaciones sociales, familiares, culturales, económicas, espirituales, ambientales, con un territorio específico. De allí justamente la importancia de la restitución y el retorno de aquellas comunidades. Resulta ser un ejemplo muy oportuno, pero es más que eso. Muchos grupos étnicos en Colombia realizan una práctica que se conoce como la ombligada. Yo soy una mayora que camino mucho la parte espiritual. Hago mucho acompañamiento porque ese legado está ahí. Mi ombligo está en Papayacta, mi cuerpo está acá. Orientados por la sabedora o el sabedor, entierran parte del cordón umbilical del recién nacido en el territorio, cerca de un árbol determinado, acompañando un cultivo, en alguna sombra, un morro, una planicie, pero siempre en un espacio individual que le da un lugar en el mundo y especialmente en el territorio. Recuerdo, por ejemplo, a una mujer, una persona mayor de Pibijay, Magdalena, Martina se llamaba ella. Yo le preguntaba a Martina por qué quería volver a donde había sido desplazada y ella decía porque allí me crecieron los dientes. Era su forma justamente de dibujar lo que significaba ese lugar en el mundo para ella. Esto pasa con todas las culturas justamente en el marco de la ruralidad. Esa es la relación con la tierra, con las raíces, los ancestros. La configuración del ser está directamente relacionada con los territorios. Por eso hablamos de restituir la tierra y los territorios para armonizar la vida y la naturaleza. A mí, Blanca Perdomo, me hizo recuperar la confianza. El renacimiento fue en el instante mismo en que el juez aquí me estaba entregando de nuevo mis tierras. Yo sentí que había recuperado la cuna de mis hijos, donde ellos habían jugado, habían crecido, y donde mi esposo y mi persona habíamos sembrado toda nuestra vida productiva. Eso para mí fue renacer,
Y fue entonces cuando empezaron a brotar las ideas que hoy nos tienen aquí llenas de una sonrisa fenomenal. La persona llega, presenta su solicitud, que lo hace en las oficinas de restitución de tierras, que tenemos 16 en todo el territorio. También a veces la podemos iniciar de oficio cuando nos llega, por ejemplo, a través de información de la unidad de víctimas. Llega la solicitud, iniciamos entonces tramitando en lo que llamamos etapa administrativa a cargo de la unidad de restitución de tierras, para lo cual necesitamos que la zona se encuentre microfocalizada, es decir, con condiciones para poder iniciar el retorno. Vale la pena escuchar, en la voz de Paula Villa Vélez, directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras, cómo desde la entidad se avanza en favor de quienes desean recuperar sus predios, su finca, su rancho y sus vidas. La unidad concluye con un acto administrativo de inscripción en el registro de tierras despojadas o abandonadas, o con la no inscripción del mismo. En caso de que finalmente se haya concluido que cumple, vamos ante el juez de restitución de tierras a lo que llamamos la etapa judicial. El juez analiza las pruebas, analiza la información y con esta finalmente toma la determinación de proferir una sentencia donde reconoce o no el derecho a la restitución de tierras. Es decir, es el juez el encargado justamente del reconocimiento de este derecho. Sentencias de los jueces que nos da la posibilidad de acompañar a miles de mujeres y víctimas del conflicto armado en Colombia a volver. Y volver y reconstruir el tejido social, porque nos hemos integrado a través de este proyecto productivo, nos hemos organizado, entonces hemos vuelto a construir, como dice, ese tejido que se había roto. La restitución ha significado la esperanza de poder cristalizar muchos de los sueños que se quedaron en el camino por los temas de la afectación por el conflicto armado. Fue una bendición porque estábamos en ese problema de que ya no teníamos ni qué comer, ni qué hacer, ni nada. Entonces fue cuando nos resultó la bendición de acá de la restitución, de entregarnos la tierrita. A cualquiera que le hayan quitado sus cosas y está por allá, así haya hecho muchos años que se las quitaron, que vengan, luchen, que van a encontrar apoyo en restitución de tierras, porque yo lo hice, yo lo logré, gracias a Dios. Volver al territorio es volver a vivir. Así uno esté sus 60, 70 años, vuelve, como decían los abuelos, el alma al cuerpo. El renacimiento fue en el instante mismo en que el juez aquí me estaba entregando de nuevo mis tierras. Yo sentí que había recuperado la cuna de mis hijos. Una sonrisa fenomenal. Voces de la Restitución, Mujer Rural. Su voz, su lucha, sus desafíos y sus victorias. Voces de la Restitución es una producción de la Unidad de Restitución de Tierras con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Colombia. Soy Gloria Pinilla y fue un placer acompañarles a escuchar las voces de quienes han vuelto a la tierra, porque restituir tierras y territorios es armonizar la vida y la naturaleza. Este podcast es una realización gracias a las entrevistas de Mónica Valdés, a la fotografía y video de Pedro Pablo Tatay, al diseño gráfico de Maya Corredor y Alejandro Cárdenas, a la línea gráfica de Zaida Quevedo, a los textos, guión y montaje de Juan Ricardo Pulido, a la narración de Gloria Pinilla, a la producción general de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Unidad de Restitución de Tierras.